Es un libro de referencia, el libro de los orígenes políticos de las relaciones hispano-marroquíes. Yo creo que es uno de los primeros sobre una época que no es de actualidad, pero para entender la actualidad es necesario conocer la historia de estas relaciones. Una larga historia llena de encuentros y desencuentros, más bien desencuentros durante una época. Y yo creo que de una forma magistral, en esta obra del doctor catedrático Yusuf Agmir, ha acertado para explicarla y documentarla sobre todo. Por lo cual estamos ante una obra y ante un análisis de esta época, pero un análisis desde el punto de vista marroquí, visto con un ojo marroquí. Hasta hoy, los que estudiaron aquella época, los que incluso estudian la actualidad, casi la mayoría fueron españoles. Y yo creo que esto va a aportar mucho para comprender, entender estas relaciones y a la vez para corregirlas y para desarrollarlas. Yo creo que viene como agua de mayo. Ya va siendo hora a que nuestros historiadores, estudiosos de la historia común hispano-marroquí, salgan de la sombra y que hablen de sus proyectos y de sus trabajos y estudios. A decir verdad, la idea de enfocar o de arrojar luz sobre un tema tan complejo y tan entretenido como los orígenes políticos y sociales de las relaciones hispano-marroquíes surge de la carencia de estudios enfocados hacia esa temática. Pero a su vez surge de la falta de conexión que existe entre temas de nuestra historia inmediata, nuestras cuestiones de actualidad compartidas entre las dos orillas y la historia, digamos, los años, los antecedentes históricos de esas relaciones. Parece que buena parte de la opinión pública y de los lectores en general desconocen la génesis de esta relación, los orígenes de esta relación. Mucha gente se cree que las relaciones entre España y Marruecos se enfocan única y exclusivamente hacia temas como las cuestiones de actualidad. Y yo creo que después de haber investigado a fondo esas relaciones, principalmente durante dos periodos históricos concretos como eran el siglo XIX y la primera mitad del XX, pues da la casualidad que todo lo que estamos viviendo hoy día tiene sus orígenes en esos dos siglos, dos últimos siglos, y que por lo visto no podemos hablar de cuestiones de actualidad que compartimos sin arrojar luz sobre la percepción de cómo se percibía Marruecos entre las fuerzas políticas y los movimientos sociales de la España decimonónica, ¿no? De la España de finales del siglo XIX y principios del XX. Naturalmente, todo lo que sucede en España o en Marruecos impacta de una forma inmediata sobre la dinámica histórica, sobre las diferentes estructuras internas de la sociedad y de la población española en general y del sistema político que España sostiene a raíz de la restauración de la monarquía borbónica, es decir, justo a raíz de a partir de 1875. De ahí viene ese interés, de ahí viene esa, diría incluso esa obsesión académica, esa ansia académico que siempre pues, me he dejado guiar por él
y naturalmente en algunas veces la posibilidad de extraer la información no suele ser óptima, no suele ser, digamos, propicia, favorable, dada los diferentes contrariedades que se plantean para un investigador en ese tema. Es decir, sobre todo cuando se habla cuando se refiere desde el punto de vista archivístico, el acceso a las bibliotecas de España y todo lo que supone el coste de viajar hacia la otra orilla y de realizar estancias de investigación. Este recién nacido, este libro que acaba de salir a la luz pública, editado por editorial Bab el-Hikma y subvencionado por el Ministerio de Cultura marroquí, hace más o menos un balance de un periodo, como acabo de decir, tan complejo como fue el de la primera época de la restauración borbónica y de cómo Marruecos se percibe en los diferentes organismos oficiales y extraoficiales. Es decir, cómo se impactó, cómo fue impactado el tema de Marruecos entre las diferentes fuerzas políticas y los movimientos sociales de esa España decimonónica. Partiendo, el interés es más que todo hacer que sea palpable el origen de esas relaciones que hoy en día vivimos y entrar de una forma exhaustiva en, digamos, líneas bastante precisas, bastante, yo diría, bastante delgadas, bastante finas, para poder resaltar lo oculto, lo que en muchas ocasiones los historiadores no consiguen, digamos, abordar. Es decir, cuando yo hablo de el impacto de la crisis social marroquí de finales del siglo XIX dentro de la sociedad española, o cómo fue, qué actitud, qué tesitura sostuvo la legación española de Tánger, el ministro plenipotenciario de España en Tánger, de cara, digamos, a cuestiones como los protegidos a raíz de la firma la famosa Conferencia de Madrid, 1880, y cómo todo esto va a tener repercusiones en la vida política, qué ambiente, qué tensión suscitaría a nivel parlamentario entre las Cortes españolas y qué actitud sostendrían los dos principales partidos de turno, el Partido Liberal y el Partido Conservador, cuya finalidad o cuyo objetivo es la preservación del sistema monárquico recién restaurado en España. Y, naturalmente, qué actitud también sobre la misma cuestión, sobre la cuestión marroquí, porque la cuestión marroquí deja de ser una cuestión, digamos, propiamente dicho marroquí, y cae, digamos, en una escena, en un contexto de equilibrio internacional donde enteran las grandes potencias. Naturalmente, España no era entre las grandes potencias, se encontraba en momentos de retroceso y, sobre todo, después de haber perdido sus últimas colonias en ultramar, en Cuba, la tremenda derrota ante Estados Unidos de América, la pérdida de Puerto Rico, Marianas, Palau, Filipinas, todo aquello pues generó, digamos, en España una especie de, digamos, yo diría incluso de pánico, de miedo, de que esto sería el principio no ya de perder las posesiones, digamos, americanas o del Pacífico de ultramarinas, sino incluso España podría, al no participar en digamos, la competencia internacional en torno a Marruecos, podría incluso ver
perder, digamos, incluso su soberanía sobre las Islas Baleares o sobre las Islas Canarias. Es decir, las costas de Hinterland de cara al tema de Canarias, naturalmente España tenía ese interés por ser, digamos, no ya dueña, sino incluso controladora de todas esas costas que formaban parte de nuestro territorio meridional, del sur de Marruecos, y ahí arriba, pues, imponerse en toda la zona del estrecho, pues simplemente pues, para preservar o para quedarse entre los grandes, teniendo ya toda la seguridad de que no lo era, como decía Joseph Chamberlain, ya España formaba parte entonces de las naciones moribundas. Siempre hablando del contenido del libro, principios del siglo XX también iba a ser crucial en esa historia de las relaciones hispano-marroquíes, tener en cuenta que se firma el acuerdo, la entente cordial de 1904 entre Francia y Gran Bretaña, en la que Francia renuncia a sus derechos sobre Egipto a cambio de que Inglaterra reconociera digamos, la influencia francesa en el territorio, en parte del territorio marroquí, pero siempre con la posibilidad de que Francia acordara un convenio con España sobre un supuesto hipotético futuro reparto del territorio marroquí, del imperio marroquí de Marruecos entre las dos potencias. Naturalmente, toda esa década, desde 1900 hasta 1912, iba a ser crucial en todo lo que es la relación con Marruecos y viceversa, y la relación con España desde la otra orilla, desde el sur, desde Marruecos. La conferencia de Algeciras, el convenio de 1904, octubre de 1904, entre España y Francia. De hecho, España no firma el Tratado del Protectorado. Todo lo que logra España dentro de Marruecos fue gracias a que España lo aprueba, y naturalmente después viene la fecha clave, que es 1906 con Algeciras, con la conferencia de Algeciras, en la que pues España y Francia se presentan como dos potencias de un futuro proyecto de protectorado en Marruecos. Todo esto iba a tener un impacto, iba a tener una repercusión inmediata en la vida política española. Decía Antonio Maura, el presidente del gobierno de España, decía a Moret, decía: en una cosa no nos ponemos de acuerdo en Marruecos, sobre Marruecos. La única cosa en que los conservadores y los liberales no se entienden es sobre la cuestión de Marruecos. Pero por lo demás, hasta el sastre tenemos el mismo. Es decir, digamos, los liberales no eran más que una mera continuidad de una política oficialista que vela única y exclusivamente para el mantenimiento del sistema monárquico, y viceversa. Y lo mismo en cuanto, aunque en 1912 en 1909 pasaría algo extraño. Por primera vez los liberales se incorporan al bloque de izquierda formado por los republicanos, los radicales y los socialistas, y forman un bloque de izquierda. Fue entonces cuando Antonio Maura declara su hostilidad implacable a todo lo que es la izquierda y reconoce a los liberales como una izquierda que dejó de velar por el mantenimiento del sistema monárquico. Entonces, todo esto, pues esa vida política que vivía España, el nuevo panorama de la política interior española se ha visto en muchísimas ocasiones salpicado por el tema de Marruecos. Todo lo que sucedía en la costa del Rif repercutía, decía el Maura, justo cuando recibe la peor derrota de 1909 ante la resistencia de Sheikh Zian en el Barranco del Lobo. Y claro, naturalmente todo aquello generó
la famosa Semana Trágica de Barcelona, julio de 1909, en la que pues, a muchos militantes de la izquierda fueron ejecutados, incluso procesados digamos, por desorden e incluso ley de terrorismo. Y decía que las bofetadas que recibimos nosotros en Melilla no se escuchaban en Madrid. Es decir, todo lo que hay en Madrid son palabras y discursos formulados por sus señorías, pero los que realmente saben digamos, la dureza de la resistencia marroquí, de cómo el tema de Marruecos impacta no solamente en las instituciones, sino también en la calle. Tener en cuenta que en 1909 los padres de los reclutados, los que fueron reclutados forzosamente por no disponer de 1.500 pesetas que les libraba del servicio militar, eran, pues, digamos, personas jóvenes que no reciben ningún entrenamiento previo y que se incorporan masivamente y injustamente a las filas del ejército. Y eso lo que hizo que el famoso fundador del Partido Socialista Obrero, Pablo Iglesias, decía que a las guerras deberían ir los plutócratas, no la masa popular. Es decir, incluso en 1907, con los incidentes de Casablanca, él organiza un famoso mitin en Madrid y decía que esa guerra dejó de ser española. Esa es una guerra del proletariado, esa es una guerra de la clase obrera española a la que cuyos miembros de los que se reclutan injusta y forzosamente por el mero hecho de no disponer de 1.500 pesetas. ¿Cuánto tiempo me costó o cuánto tiempo? Sí, eso, cuánto tiempo llevé investigando para escribir este libro. Sería difícil de concretar el tiempo porque yo trabajé en ese proyecto de una forma intermitente. Es decir, había momentos, nosotros como la universidad y el entorno académico también, pues en ocasiones nos exige publicar también artículos en revistas indexadas y luego también en estos últimos 4 años opté, también una cosa que yo tengo que testificar o que tengo de la que yo tengo que hacer constancia es mi nueva implicación en los medios, en las publicaciones en periódicos digitales y eso pues me honra mucho porque me ha ayudado a salir un poco digamos, de mi limbo académico y proyectarme como investigador entre la opinión pública española. Eso me ayudó mucho porque por lo menos me he dado a conocer como investigador y como interesado interesado en las relaciones hispano-marroquíes. Todo el trabajo que hice o que invertí en ese libro, lo hice más que todo movido por la pasión, movido por la inquietud de conocimiento, la inquietud académica, y movido también por la lástima o la pena que me causa cuando cada vez aprecio el desconocimiento, los estereotipos y la falta de interés en desvelar realidades paralelas, incluso realidades, yo diría, cruzadas o entrelazadas entre
y historias entrelazadas entre estos dos pueblos, dos estados, dos países vecinos que se necesitan y que se complementan, yo diría, y naturalmente todo eso, pues movido por esas razones o por esos motivos, me ha hecho de coger muy en serio el proyecto del libro. Y luego también lo que más me ayudó es disponer de una, yo diría incluso de una base en la que invertí muchísimos años durante mi etapa de doctorando, y en la que tuve un acceso frecuente, asiduo a los diferentes archivos españoles, pues empezando por el archivo de la Administración Central de Alcalá de Henares, archivo del Palacio Real de Madrid, archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, archivo histórico militar de Madrid y naturalmente la Biblioteca Nacional, donde existe también un fondo magnífico llamado África García Figueras. Todo esto, luego también naturalmente mi formación como historiador, especialista en historia de España. Yo presenté mi tesis en el Departamento de Historia de España Contemporánea, pues me ayudó también conocer bien la historia de España y ir pues más o menos buscando los entresijos entre esa historia política, historia social, los estereotipos, cómo se percibe el otro en ese imaginario español, y de ahí pues sacar un libro publicado en árabe, en este caso, al que el lector en todo el mundo árabe tendrá acceso sin impedimento y sin barreras lingüísticas.